Permiso, Juan, tengo que contarle algo. Ahora sí, ¿qué me quería contar? ¿Qué está jugando contra usted mismo? No, no precisamente. Hay una parte mía que le gusta jugar con las negras. Y las blancas la desafiaron. Vamos a ver quién gana. No entiendo. No importa, Doris. ¿Qué me quería contar? ¿Yo de qué? No sé, entró sí, recién. sí. El viernes a la noche fui al botánico. Otra vez, Doris. A darle de comer a los gatos. Un viernes a la noche. Discúlpeme, Juan, ¿usted tiene algo mejor que hacer un viernes a la noche? No. Entonces le cuento. El viernes estaba en el botánico. Era una noche tranquila como otras. De pronto, de la nada, se levantó un viento helado. Entre las ráfagas pasó algo, una sombra. Pero entonces el viento paró. Y junto a mí apareció una tarjeta. Emilio Renzi, alter ego, 4333-9559. Qué raro, ¿no? Hola. Con Emilio Renzi, por favor. ¿Me está cargando? ¿Quién es? Mire, yo encontré, mi secretaria encontró una tarjeta con este número de teléfono y el nombre de Emilio Renzi. ¿Quién habla? Habla Juan Sasturain, investigador literario. ¿Y quién habla ahí? Ricardo Piglia. Ah, Ricardo. Disculpame, viejo. Debe haber habido una joda. Algo habrá pasado. Juan, mejor ni me expliques. Hasta luego. Qué papelón, Dore. Era la casa de Ricardo Piglia, el alter ego de Renzi. Es una joda esto. La próxima vez no sea tan ingenua, no sea tan crédula. No cualquier cosa es un caso. Tome. Emilio Renzi es una construcción compleja. Por un lado es el alter ego de Piglia en la ficción, un personaje que se parece a su autor, aunque no son idénticos. Pero además Piglia usó a Renzi como seudónimo. Firmó textos, antologías con el nombre de Renzi. Es decir, Renzi reemplaza a Piglia tanto en la ficción como en la realidad. La primera aparición de Emilio Renzi como seudónimo, es decir, como un supuesto autor que tiene entidad, que firma textos, es cuando Ricardo Piglia funda para la editorial Tiempo Contemporáneo en 1969 la colección Serie Negra de policiales. El primer título es este, Cuentos policiales de la Serie Negra, donde están Hammett, Chandler, McCoy, Kane, incluso Peter Cheney y Frederick Brown. Una colección hermosa. Bien, el que figura como director de la colección es, y no podía ser de otra manera, Ricardo Piglia. Pero el que escribe las notas, escribe la nota preliminar y las referencias biográficas es Emilio Renzi. Fue la primera vez en la colección Serie Negra de Tiempo Contemporáneo que Emilio Renzi fue seudónimo de Ricardo Piglia. Ricardo Piglia nos ha dado una forma de disfrutar del policial, porque no solo escribe, sino que también nos convida literatura policial. Una de las innovaciones más importantes que para mí ha hecho Ricardo Piglia es darse cuenta que el crimen está en la lengua. Entonces, sus novelas y sus cuentos, desde los comienzos, tienen que ver con eso. Cómo hallar en la lengua el crimen. Porque finalmente lo único que tiene intención es la lengua, o sea, los seres humanos. Los animales no tienen intención, no asesinan, matan para comer, no tienen la intención del matar.
porque no tienen lenguaje. Por lo tanto, el crimen está en la lengua. Y eso se ve maravillosamente en un relato del libro Nombre Falso de Ricardo Piglia, el relato de La loca y el relato del crimen, que es un cuento perfecto porque es un cuento que se muerde la cola, y ahí aparece nuestro amigo Renzi, ya escuchando a una loca, y un Renzi precisamente que está más del lado del lingüista que del periodista. Juan, tiene que ver esto, urgente. ¿Qué pasa? Aparece cadáver decapitado en el riachuelo. Tenía las manos comidas por los peces, el occiso, tenía documento correspondiente a Emilio Renzi, nacido en 1940, Adrogué, provincia de Buenos Aires. Son los datos de Piglia, pero con la identidad y el nombre de Emilio Y Renzi. sí, Piglia está muy preocupado. Recién llamó, pide que por favor lo vaya a ver urgente. Llamó Piglia. Sí, llamó, vaya, por favor, vaya a verlo. Dios. Juan, tenés que investigarme este asunto. Bueno, de acuerdo. Son 100 por día más los gastos. Con eso no hay problema. Bueno, listo. Entonces, primero me tendrías que contestar algunas preguntas formales. Tu relación con Renzi, Ricardo, o Renzi en tu vida. Sí. Yo tengo dos maneras, me parece, de que entre en tu vida. Una es como personaje y otra vez como alter ego, como firmando cosas tuyas, ¿va? Sí. ¿Es así? Bueno, en realidad apareció sin que yo tuviera la idea de que eso iba a desarrollarse, ¿no es cierto? Sí. Apareció primero escribiendo, haciéndose cargo de la antología, de esta primera antología del género, Sí. que yo hice creo que en el 69, Sí. con él, digamos, la hice, Ajá. ¿no? Entonces él firmaba las notas de presentación de los autores Sí. y había hecho la selección. Había hecho la selección de los autores. Claro. Pero para ese momento él ya había, digamos, Renzi había aparecido como personaje Sí. en uno de los cuentos, en el cuento que se llama La Invasión. Del libro La Invasión, que es del La Invasión, 67. claro. Ahí fue donde apareció por primera vez. Está la televisión española de La Invasión. Esa es la ¿no? última, claro. Entonces, en ese cuento, que es un cuento de los primeros que escribí, Sí. él está haciendo la conscripción y lo mandan preso, digamos, preso en la lógica del ejército Sí. de aquel tiempo, y Sí. entonces lo meten en un calabozo y ahí hay una situación complicada para él. Sí, Y él descubre un mundo ahí. describe un Eso, mundo marginal, digamos. esos dos pesados, esos dos que están ahí. que están ahí, que son dos desertores que están ahí. Y podríamos decir que es la primera vez que se toca con eso que después va a ser para el lado donde va a encarar, ¿no? Claro. Digamos, después se va a ir desarrollando. Después aparece en un cuento, digamos, como protagonista de un cuento, cuando viaja a Mar del Plata porque el padre ha muerto, y entonces va para Mar del Plata. El fin del viaje. En el fin del viaje, que es un cuento del año 75, me parece. Y después es el narrador de Respiración Artificial, Claro. ¿no? Ahora, hay una profesión en Renzi, por lo menos en la parte que es de periodista trabajando Sí. en un diario, cosas que vos nunca hiciste. Nunca. Entonces él funciona un poco como la vida posible, ¿no? Aquello que yo podría haber hecho en esos momentos en los que uno toma decisiones sin darse cuenta, ¿no? Entonces yo podría haber agarrado para ese lado, como hacer la vida de él hubiera sido algo muy sencillo, ¿no? Si hubiera habido un tren que yo no hubiera perdido alguna vez o algún número de teléfono que no me hubiera contestado, ¿no? Esas situaciones que después uno mirándolas desde atrás Ajá. se da cuenta que fueron momentos claves de decisiones que uno tomó sin darse cuenta, ¿no? Yo creo que las decisiones importantes uno las toma sin darse cuenta y se hace todo el verso Hamlet cuando tiene que hacer cosas sin ninguna importancia, ¿no? Entonces quizá uno podría haber tomado ese camino, yo podría haberme convertido en periodista Sí, y podría haber hecho muchas de las cosas que Renzi termina por hacer, claro. sencillamente con una puerta mal cerrada y ya me hubiera ido a parar ahí, ¿no? Claro. Entonces, esa idea de alguien que va teniendo algunas experiencias que podrían haber sido experiencias personales, me pareció siempre muy atractivo, ¿no? Y también es una manera de que en cualquier historia que cuente siempre hay un punto que yo conozco, que es cómo él va a ver esa situación. Es como tener ahí un delegado, digamos, en la ficción, ¿no? Porque siempre el narrador no es necesariamente uno mismo, ¿no? Ahora, Renzi toma de golpe protagonismo, ya como
como periodista y tomando en un cuento tuyo del 75, creo que es. Eso es. Que se llama La loca y el relato del crimen. Ese. Entonces él, que en realidad está trabajando en la página literaria del diario, en un momento el tipo de policiales se enferma. Sí. Y el director del diario le dice, ¿por qué no vas vos ahí, que te va a hacer bien ir ahí con todo? Sí. Con esa runfla que hay ahí en esa... Claro, porque él qué hacía en el diario. Hacía pornografía de clase media, como decía. ¿Cómo? Renzi decía, hago pornografía de clase media, porque me dedico a la sección... La crítica del libro. A la crítica del libro, ¿no? Pero ese cuento lo escribiste para un concurso. Claro, entonces había un concurso de cuentos policiales que había organizado... Este es. Sí, la Forge creo que había Sí. motorizado esa cuestión, ¿no? Y ¿te acordás del libro? Sí, sí. Y entonces yo tenía ahí unas historias que daban vueltas con un personaje real de una copera que habían matado en el bajo. Ajá. Sí. Y entonces a partir de esa situación escribí ese relato que en definitiva Renzi resuelve el enigma con el saber que tiene por la Facultad de Filosofía, ¿no? Es la Sí. única vez creo que la Facultad de Filosofía sirvió imaginariamente para resolver un crimen. Y entonces tiene algunos elementos de lingüística que estudió ahí y con eso puede analizar un discurso que apareció de una mujer que vio algo Claro. y desde luego descubre cómo son las cosas, pero el director del diario no acepta la versión que él dio, dice que eso no puede ser y acepta la versión de la policía. Oye, una cosa, pero tu preocupación por el policial, aunque no hayas escrito relatos policiales, digamos, genuinos hasta el 75, venía de mucho antes. Porque todo Sí. lo que hiciste por el policial tuvo que ver con cierta cosa de difusión, que es esto. Sí, sí, ¿no? sí. En un momento... Es curioso que el hecho de que vos, que venías de la literatura en general, Sí. a fines de los años 60 le hayas puesto toda la atención Sí, sí. en la literatura policial norteamericana. ¿Por qué? Para mí la cuestión central es que el género permitía discutir la tradición de la literatura social que estaba en ese momento en el centro de la cuestión, ¿no? Bueno, esa es la ¿Cómo cuestión. hacer literatura que no fuera la literatura política a la que estábamos acostumbrados, Claro. que muchos de nosotros valorábamos mucho y demás, pero que no queríamos seguir en esa línea, ¿no? A mí me parecía que el género estaba hablando de la sociedad y de la lógica misma de funcionamiento de la sociedad sin que uno se enterara quién era el gobernador de California en la época de Chandler. Exactamente, eso no importaba tanto. ¿No? ¿no? Entonces eso me no parece importaba que tanto. eso fue lo que abrió camino a intervenciones de muchos escritores argentinos y latinoamericanos que empezaron a pensar el género como una manera de hacerse cargo de un tipo de problemática que funcionara desde el punto de vista de lo que podríamos considerar cierta mirada o cierta percepción de lo social, ¿no es cierto?, de las relaciones de poder, de la relación entre delito y política, etcétera, pero al mismo tiempo con un plot que ayudaba Claro. a que esos problemas pudieran ser bien planteados. Claro. Está en el prólogo, ese prólogo que es el primer prólogo de Renzi. Sí. El primer prólogo de Renzi, y más el prólogo de Lewitt, Sí, que claro. aparece traducido. Ya está esa idea que desarrollaste también y que un poco quedó como sedimento de todo este Sí, rescate, sí. que era la idea del vínculo entre el delito, el poder y el dinero, ¿no? Y que esta literatura era, más allá de lo que se veía a primera vista, una gran literatura social y que después nos fuimos enterando, a medida que investigamos más, que muchos de los escritores del género estaban muy ligados a la izquierda norteamericana, ¿no? Y después la otra cuestión, Sí. que yo creo que también es una cuestión sobre la que en algún momento habría que detenerse a hablar, es de qué manera el género estaba presente en novelas que no pertenecían al género en sentido estricto, pero habían sido escritas en el género, como Faulkner, ¿no? Muchos retos policiales de Faulkner. Claro, como Santuario, todas las Santuario, historias de- básicamente, claro, ¿no? Claro. Y entonces también eso nos interesaba mucho, ¿no? El modo en que el género estaba siendo usado por escritores, no solo Borges, digamos, que era una referencia clarísima, ¿no? Sino Nabokov, Gombrowicz, Faulkner, en fin, que estaban trabajando el género y haciendo un uso del género muy importante, que me parece que también podríamos rescatar eso en la literatura escrita en castellano, Y ¿no? vos lo hiciste. Vos hiciste esto, cuando hiciste esta antología, Esa era la idea, exacto. leíste la literatura argentina, Exactamente. los que estaban haciendo género sin Exactamente. quererlo, sin saberlo, digamos, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, Es una- usos del género. Uso del género es eso, es la idea. Usos del género, claro. Que no necesariamente supone Sí. digamos, la reproducción completa de la forma, sino ciertos elementos que ayudan, ¿no?, a construir una historia, ¿no? Entonces, me parece que esas fueron las dos cuestiones
que empezamos a discutir a fines de los 60, ¿no? Claro. Esta cuestión de la literatura social que se podía leer aquí y cómo el género había sido usado de manera muy diversa por escritores que nosotros teníamos muy presentes, ¿no? Claro. Y fue una manera de releer también entonces nuestra literatura argentina y Claro. después también cuando llegaba el momento de escribir, ¿qué escribía La teníamos uno? presente, ¿Qué claro. escribía uno, La no? tenemos. Entonces, por ejemplo, Respiración Artificial es una novela que tiene, para mí, tiene la forma de un relato policial, ¿no? Es toda investigación. Investigación, claro, ¿no? La idea de la investigación como una suerte de, digamos, de motor narrativo, ¿no? Que el género lo tiene puesto Que de ya manera había- directa desde el comienzo, pero que abre una posibilidad interesantísima de estructura, porque supone un relato que empieza con lo que no se sabe, ¿no? Entonces avanzábamos a partir de lo que no se sabía, pero lo que no se sabía no necesariamente tenía que ser un crimen. Claro. ¿No es cierto? Podía tomar otra forma. Y entonces la forma del género estaba ahí presente, aunque la investigación tuviera otro registro, ¿no? En fin, bueno, ya tengo un montonazo de datos sobre Renzi. Creo que con esto, Ricardo, creo que con esto me voy a arreglar. Por lo menos voy a empezar la investigación. Pero llamame, Juan. ¿Eh? Manteneme al tanto, llamame. A medida que vayas ¿Cómo? enterándote. Bueno, Fuerte, ¿eh? gracias, viejo. ¡Poné marcha atrás! ¡Poné marcha atrás! ¡Poné marcha atrás! ¡Poné marcha atrás! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡La llave! ¡La llave! ¡Quieto! ¡No! En términos estrictos, Piglia no escribió muchos policiales. Escribió una única novela, Plata Quemada, que está basada en un hecho real, un hecho criminal, y que fue su éxito de los años 90. Ganó premios, fue llevada al cine por Marcelo Piñeiro. Y después hay un cuento, La loca y el relato del crimen. Un cuento memorable. Fue uno de los ganadores del concurso latinoamericano de cuentos policiales organizado por 7 días en 1975. La loca y el relato del crimen. Lo hizo con el seudónimo de Luca Signorelli. Recién en 1988 salió el libro, cuando apareció Prisión Perpetua en Sudamericana. Y ahí está, en La loca y el relato del crimen, está el personaje de Emilio Renzi. ¿Pero qué pasa acá? Acá hay huecos, hay cosas que han desaparecido. Ah, la flauta. Es donde tendría que aparecer Renzi. No está Renzi. No está Renzi. ¿Desapareció, ver? Desapareció. ¿Cómo desaparecieron los Renzi? ¿Qué puede ser eso tan extraño? Hola. Juan, ¿estás perdido nuevamente? JL, ¿qué querés ahora? Mirá que no estoy para joda, ¿eh? Escúchame con atención. La semana pasada, en la revista del diario El Tiempo, salió una entrevista a Ricardo Piglia. Por favor, léela atentamente. ¿La encontraste? Sí, acá la tengo. Bueno, te repito, léela bien. La función de los intelectuales está en crisis.
¿Hace cuántos años que Emilio Renzi te acompaña en tu obra? Desde siempre. La primera vez fue en Los cuentos de la invasión de 1967. Son muchos años. Sonríe. Por ahí ya me lo tendría que haber sacado de encima a Renzi. Hola, Ricardo. Ricardo Piglia, Juan Sasturain. Oíme una cosa. Por favor, no saques a Emilio Renzi de tus novelas y de tus ensayos. Que aparezca una vez más. No, no me expliques nada. Que aparezca una vez más. Confía en mí. Gracias, Ricardo. Jaque mate. Ganan las negras. Juan, tiene que resolver el caso Renzi ya mismo. Estoy en eso, Doris. ¿Que pasó algo nuevo? Lo mismo. Anoche fui al botánico. Y también volvió Renzi. Me está persiguiendo. ¿Qué? ¿Otra tarjeta? Sí, dice apúrese, sálveme. Estoy haciendo lo posible. Solo cabe esperar. ¿Esperar qué? Doris. Teme. Juan lo salvó. Renzi está vivo. Lo felicito. Juan. Doris, no es mérito mío. Todo se lo debemos a Ricardo Piglia. A Emilio Renzi le interesaba la lingüística, pero se ganaba la vida haciendo bibliográficas en el diario El Mundo. Haber pasado 5 años en la facultad y terminar escribiendo reseñas sobre el desolado panorama literario nacional era sin duda la causa de su melancolía, de ese aspecto concentrado y un poco metafísico que lo acercaba a los personajes de Roberto Arlt. Ricardo Piglia, La loca y el relato del crimen.